radiolosangeles.cl presenta Yo elegí educar, un programa de la Universidad de Concepción y la Dirección de Educación Municipal, dedicado a la pasión, compromiso por educar y despertar talentos en esta área. Conduce Luis Francisco Torres. Hola, muy buenas tardes. Ya estamos aquí en un nuevo capítulo de Yo elegí educar. Hoy día, 14 de octubre, ya estamos reunidos para compartir nuevas experiencias, nuevas vivencias, ¿cierto? En este mundo de la docencia, en este mundo de la educación. El día de hoy estamos bastante entusiasmados porque tenemos agentes bien particulares que nos vienen a visitar, ¿cierto? Agentes que están constantemente observando todo lo que pasa dentro de nuestra provincia, dentro de nuestro cajón, en donde queremos hacer tantas cosas los profesores, y el día de hoy contamos con dos de ellos, así que queremos invitarlos a que sigan en la sintonía de Radio Los Ángeles, a que compartan esta transmisión en vivo que estamos haciendo, que también vayan a nuestras redes, que hagan sus comentarios en esta misma transmisión, pueden hacer llegar sus comentarios. También agradecerle a los estudiantes de la carrera de Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología, quienes siempre, cierto, están semana a semana trabajando para que este programa salga adelante. Así también como la Dirección Comunal de Educación, quien también está ahí al alero apoyándonos siempre. Bien, vamos a comenzar nuestro programa y vamos a comenzar presentando a nuestros invitados y dándole la bienvenida. Vamos a comenzar por las damas. Ella es profesora de Educación General Básica y actualmente supervisora técnico-pedagógica provincial de educación de la región del Biobío. Ya es dedicada a la administración y gestión educacional con especialidades, ¿cierto?, en currículum y evaluación. Quiero darle la bienvenida a la profesora Mónica Mella Escobar. Bienvenida, profesora. Hola, buenas tardes. Un gusto estar acá en este programa. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por el tiempo, ¿cierto? Ahora también vamos a presentar igual está actualmente trabajando como supervisor técnico en el Departamento Provincial de Educación de la región del Biobío. Él es el profesor Luis Romero Jara. Le damos la bienvenida al profesor Luis. Bienvenido, profesor. Buenas tardes, Luis. Agradecido también por la invitación, tanto a la Universidad de Concepción como al Departamento Comunal. Y obviamente felicitaciones al ver un grupo de jóvenes que van a ser nuestros colegas muy luego y con los cuales vamos a compartir, ¿cierto?, esta maravilla que es educar. Exactamente. Muchas gracias, profesor, profesora, por estar el día de hoy acá con nosotros. Y bien, vamos a comenzar nuestro programa con los avisos, noticias, con esas informaciones que semana a semana nos nutren, ¿cierto? El equipo audiovisual de Yo elegí educar. Quiero invitar a Camila Valenzuela para que nos cuente qué hay de nuevo esta semana. Camila. Hola Luis Francisco, bueno, yo esta semana nuevamente les traigo la sección de avisos y noticias. La primera noticia que tenemos para hoy es Santander y MIT Professional Education ofrecen 400 becas de formación en tecnologías emergentes. Los cursos online tratarán en profundidad conocimientos sobre blockchain, IA, ciberseguridad y otras tecnologías con alta demanda. Estos cursos online están abiertos a cualquier persona con más de 18 años y vive en Argentina, Brasil, Chile, Alemania, México, Polonia, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos y Uruguay. Para tener más información sobre cómo participar de estos cursos, los invitamos a buscar esta noticia bajo el mismo nombre en el Dinamo. En otras noticias tenemos a los profesores finalistas del Global Teacher Prize Chile 2021. Son 8 los finalistas que se dividen entre la categoría general y la de los profesores de música. En la categoría general tenemos a la profesora de matemática Maritza Arias de la región de Coquimbo, a la profesora de lenguaje Geisha Bonilla de la región de Valparaíso, al profesor de historia y geografía Víctor León de la región de O'Higgins,
a la educadora diferencial Valesca Williams de la región de Ñuble y a la profesora de Historia y Geografía Carolina Sandoval de la región de Los Lagos. Por otra parte, en la categoría de profesores de música tenemos a María José Jiménez de la región de Arica y Parinacota, a Sergio Gómez de la región de la Araucanía y Alejandro Torres de la región de Los Ríos, todos finalistas del Global Teacher Prize Chile. Explosivo incremento muestra uso de plataformas digitales para educación. En este caso tenemos como ejemplo la plataforma Collegium, que es una plataforma diseñada para la educación, que desde el 2019, cuando inició la pandemia, ha aumentado su uso en más de 1000%, y solo durante este 2021 el número de comunicaciones enviadas por los establecimientos educacionales a través de estas herramientas supera las 700.000. Escuela Mulchenina implementó proyecto para fomentar el inglés en los niños. Se trata de la Escuela Básica Mulchen, donde implementaron un modelo de aprendizaje que consiste en aplicar el conocimiento teórico en las clases de psicomotricidad. La idea surgió entre la profesora de inglés de educación parvularia y la de educación física, en este caso psicomotricidad, de la escuela, quienes unieron sus clases para hacer talleres complementarios donde hacen ejercicio mientras aprenden el vocabulario de inglés. Ahora quisiera invitarlos a conmemorar una fecha que es muy importante para nosotros las personas que hemos elegido educar, que es el día 16 de octubre, en el que se conmemora el Día Nacional del Profesor, y lo que recordamos es que el 16 de octubre de 1974 fue cuando se creó el Colegio de Profesores de Chile, y por eso nosotros lo conmemoramos este día en esta fecha. Bueno, antes de terminar, quisiera invitarlos a participar de la Feria de la Ciencia 2021, del Festival de la Ciencia, perdón, en el que tenemos aquí dos actividades, que son Ciencia en Señas, Laboratorios Naturales, que son laboratorios de ciencias naturales, pero que son dirigidos por un conductor o conductora que es sordo y cuyos videos son subtitulados para aquellas personas que no saben el lenguaje de señas y sí son oyentes. Estas serán publicadas iniciarán el miércoles 20 de octubre a las 6 horas de la tarde, 18 horas. Por otro lado, tenemos esta actividad muy entretenida para que las familias disfruten de ella, que se llama Ciencia, Cámara y Acción, que son desafíos de películas, y que entre el 20 y el 23 de octubre se realizarán desafíos sobre películas, y estos serán enviados por medio de un grupo de WhatsApp que van a crear para comunicarse con los participantes, y a través de este grupo de WhatsApp van a tener que enviar las evidencias de que realizaron los desafíos para participar de los premios. En este caso, esta actividad es solo para habitantes de la región del Biobío. Y para aquellas personas que quieran participar de estas actividades, los invito a entrar a la página del Festival de la Ciencia, www.festivaldelaciencia.cl, donde pueden acceder a la cartelera de la gran cantidad de actividades que se tienen planificadas en este festival. Así que con esta invitación yo me despido y volvemos con Luis Francisco. Gracias, Camila, gracias por la información. Y bien, vamos a partir nuestra conversación con nuestros invitados. Vamos a aprovechar de sacarle el jugo hoy día dentro de lo que han podido experimentar dentro de su carrera profesional, dentro de su experiencia personal también. Me imagino que el puesto, ¿cierto?, que hoy día tienen en sí, que llevan puesto, debe competir o debe necesitar cierto de harta energía, ¿ya?, de harta observación, de harta disciplina, ¿ya?, porque finalmente un mundo de docencia, ya no es un colegio, ¿cierto?, a cargo, al final es harto, se abarca mucho más.
Pero me gustaría partir desde el análisis de ustedes, de lo que han vivido en la pandemia, ¿ya? Si ustedes pudieran hacer un comentario general de lo que se vivió dentro de la educación, dentro de la provincia en sí. Vimos ahí que los recursos tecnológicos, ¿cierto?, tuvieron que usarse, los mecanismos de acción, ¿cierto?, se hicieron por vía tecnológica también. ¿Cómo ustedes llevaron su trabajo? ¿Ya? ¿Cómo ustedes empezaron, ¿cierto?, a supervisar, a que esto siguiera funcionando, a empujar este carrito, ¿cierto?, de la educación para que todo saliera airoso en una situación tan complicada, ¿cierto?, como es estar en pandemia? Comenzamos con la profesora Mónica. Bueno, la verdad es que en esta pandemia todos tuvimos que ir aprendiendo en el camino, porque nos enfrentábamos a una situación muy compleja de poder nosotros desde la supervisión, desde el Ministerio de Educación, cómo en el fondo mantener a los establecimientos en contacto con sus estudiantes. Y eso no era fácil. Significaba justamente desarrollar competencias TIC en los docentes, utilizar los recursos que se tenían disponibles y buscar aquellos que no estaban disponibles, que era una gran problemática también, sobre todo en aquellos sectores donde no existe una conectividad. Creo que para ellos fue bastante duro, sobre todo, ¿cierto?, en el ámbito rural, donde las escuelas tuvieron que reinventarse para enfrentar este proceso. Pero quiero destacar algo, el compromiso de los docentes en esta pandemia realmente fue increíble. Profesores, equipos que buscaron todas las estrategias para poder mantenerse conectados y que sus alumnos, ¿cierto?, no fuesen quedando atrás. Y eso creo que fue lógico que hay establecimientos que tuvieron una respuesta muy pronta, fueron muy proactivos. Nosotros, como tenemos un panorama de la provincial, otros les costó un poquito más, pero al final, ¿cierto?, el compromiso con sus estudiantes de una u otra forma se fue generando para lograr esta conectividad, esta comunicación, ya sea tecnológico. Tenemos profesores que fueron a terreno a visitar los hogares con guías, y también material que el Ministerio fue aportando, por ejemplo, a través de un programa Aprendo en Casa, con material impreso para poder llegar a cada uno de los hogares. Sí, sin duda. Yo creo que el sistema o el grado de adaptación, mejor dicho, de los profesores es bastante alto en situaciones emergentes como esta, ya que en sí nadie estaba preparado. Yo creo que todas las personas no estaban preparadas, pero la educación es un factor primordial, yo creo, dentro del desarrollo de un individuo, y algo que no podía quedar ahí, stand-by. Es como que si habláramos de salud, ya tiene que seguir funcionando. Y las herramientas de a poco, ¿cierto?, fueron fluyendo. Qué bueno, ¿cierto?, escuchar desde la mirada panorámica, de esta panorámica inmensa que tienen ustedes, que realmente sí existió, ¿cierto?, este esfuerzo por parte de los docentes. Ahora, el profesor Luis, ¿cuál es su análisis al respecto? Micrófono, profesor. Bueno, muy parecido a lo que plantea mi colega Mónica. Yo creo que los profes se la jugaron el 100%. Yo siempre, cuando hablo de educación, me interesa siempre colocar al ser humano como centro de toda esta vorágine que es el aprendizaje, ¿ya? Creo que no tenemos que perder de vista eso. Mónica planteaba que nos encontramos en una situación nueva, en la cual no estábamos preparados nadie, ni nosotros como ministerio. Por lo tanto, en el camino tuvimos que ir generando condiciones para poder acercar los aprendizajes a los alumnos. Pero lo que yo me siento muy orgulloso de mis colegas es que, más allá del conocimiento, ¿ya?, de ese aprendizaje más frío, el docente se preocupó también del otro aspecto, del aspecto humano, del aspecto social, ¿ya? Es cómo el establecimiento fue capaz, y los profesores fueron capaces,
de generar un acercamiento afectivo con sus alumnos. Recuerden ustedes que la situación de pandemia nos mostró lo más lindo y lo más feo de nuestra sociedad. Nos encontramos, ¿cierto?, con establecimientos educacionales que no tenían las condiciones para poder funcionar en una situación como esta. Sin embargo, desde la ruralidad, desde aquel profesor que trabaja solo en una escuela rural, ¿ya?, hasta aquel profesor, ¿cierto?, que trabaja en una escuela ya con mayor cantidad de profesores, donde se pueden armar equipos, todos, de una u otra forma, respondieron, ¿cierto?, a la necesidad que tenían los niños, y lo más encachado de esto, que no solamente los niños, sino que también las familias. Así que un abrazo a mis colegas, un abrazo, ¿cierto?, a los señores sostenedores, porque en realidad creo que lo estamos haciendo bien, ¿ya? Pero esto nos tiene que servir de lección para seguir mejorando hoy día, sobre todo lo que, de acuerdo a lo que ustedes planteaban en las noticias, ¿cierto?, de cómo es necesario hoy día fortalecer el uso de las TIC, ¿ya? Yo me estaba recordando, yo soy exalumno de la Universidad de Concepción, sede de Los Ángeles. No tengo mucha habilidad en las TIC, no me manejo mucho, lo básico, ¿ya? Pero en mi época, por ahí por el año, te estoy hablando por ahí por el año 77, tuve una asignatura que se llamaba Tecnología Educativa, dictada por una gran profesora de la Universidad de Concepción, que era la señora, no me acuerdo el apellido, Asensio. Pero ¿qué es lo que aprendíamos nosotros los alumnos en esa época? Cómo usar el retroproyector, ¿ya?, y cómo elaborar un papelógrafo. Eso era tecnología educativa. Entonces ha pasado mucha agua bajo el puente, ¿ya? Pero feliz, ¿cierto?, y contento con lo que hoy día están haciendo nuestros colegas, con mucho esfuerzo. Sin duda, vamos avanzando, ya vamos, ¿cierto? La educación tiene que ir innovando, y eso es lo bonito de esto, que finalmente en la docencia siempre se aprende, se sigue aprendiendo. Ya hay que ir adecuándose a las distintas generaciones, y vimos que en la pandemia a lo mejor estábamos adecuándonos, pero nos falta un cachito más, ya nos falta un pasito más que dar, y lo más bonito de esto es la voluntad que están teniendo los docentes. Ya, y yo creo que eso también va reflejado en la vocación que se necesita para estudiar esto. Ya no es simplemente ganar un sueldo, ya va más allá, como decía el profesor Luis, o sea, es una tarea social, hay un acto humanitario de por medio. Y eso es lo que hace especial esta carrera. Me gustaría un poquito que le explicáramos a la gente, porque obviamente uno lee su currículum, explica en qué cargo están hoy día, pero mucha gente de la que nos está escuchando en sus casas, apoderados, familia, les gustaría saber un poco a qué se dedican ustedes hoy en día dentro de la educación, explicarle un poquito su rol, para que vean que finalmente es un sistema, y yo siempre lo digo, un sistema complejo, pero en el buen sentido de la palabra. Ya es un sistema bien amplio el de la educación, porque también es una institución formal. Ya, entonces me gustaría un poquito que le explicáramos a la gente eso, que nos explicara un poquito sus roles, profesora Mónica. Sí, bueno, primero contarles que yo soy profesora de Educación General Básica y me inicié en 1986 en una escuela rural en aquellos años, porque ya es una gran villa, que es la escuela F942 de Millantú. Y luego trabajé un par de años en la escuela E937 de Santa Fe, que hoy día es el liceo. Y por último llego al Colegio Juan Pablo II de la Fundación Juan 23 durante 18 años que trabajé como docente y 6 años como jefe técnico. El 2004 postulé al ministerio en esto que para mí era totalmente desconocido, que era la supervisión, y gané el concurso público. Desde el 2004 que soy supervisora, y nuestro rol es asesorar a los establecimientos educacionales de toda la provincia. Y nosotros realizamos nuestra asesoría técnico-pedagógica desde 3 modalidades, que es la modalidad de redes, donde están compuestas por establecimientos educacionales,
principalmente urbanos. Luego tenemos los microcentros, que están conformados por escuelas rurales, y la asesoría técnico directa, que va enfocada directamente a los establecimientos que están en la categorización de insuficiente y medio bajo, donde nuestra función, nuestro rol es apoyarlo. La verdad es que yo siempre he dicho, más que asesorar, trato de integrarme dentro del equipo para hacer un aporte y realizar un trabajo colaborativo, y eso se requiere mucho compromiso y preparación. Y es por eso que también uno durante toda la carrera, yo me he dedicado, y Luis sé que también lo ha hecho, a perfeccionarse durante muchos años. Hace 6 años obtuve mi doctorado, y la verdad es que todo eso ha sido con mucho sacrificio, pero con el único fin de ser un aporte a aquellos establecimientos más vulnerables, porque generalmente los establecimientos que se encuentran en esta categorización de insuficiente o medio bajo son aquellos establecimientos más vulnerables. ¿Algo que complementar, profesor Luis, con respecto a la tarea que tienen ustedes? La verdad que Mónica lo explicó muy bien. Ya creo que no tengo nada que agregar. Solamente contarle también de que yo soy profesor de educación general básica. ¿Ya? Tengo muy poca experiencia en aula, muy poca experiencia. Trabajé 5 años en aula, ¿ya? Y posteriormente gané una dirección en la comuna de Tucapel, y prácticamente mi carrera se ha desarrollado en el área de la administración, ¿ya? De la dirección. Diosito ha sido muy bueno conmigo, ¿ya? Me ha regalado cosas maravillosas. He tenido la posibilidad de ocupar diversas o de estar en diversas funciones, ¿ya? Como profesor de aula, director, he sido jefe técnico, he tenido la posibilidad también de ser jefe de AEM, y uno de mis grandes sueños, ¿cierto?, siempre fue poder hacer clases en la universidad. ¿Sí? Era como una meta, ¿ya? Y lo logré también, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que uno de los mensajes que es necesario siempre entregar, ¿ya? Y no solamente en el ámbito escolar, sino que también en el ámbito de los amigos, de la familia, es que todo se puede. Los mayores obstáculos están en nuestra propia mente, ¿ya? Ni siquiera hay una excusa de índole socioeconómica. Cuando uno tiene las ganas de hacer las cosas se pueden hacer, ¿ya? Yo creo que eso es una de las cosas lindas de nuestra profesión. Nosotros tenemos la capacidad de generar sueños. Nosotros generamos sueños. Somos contacuentos, en el buen sentido de la palabra, ¿ya? Generamos expectativas, establecemos una relación, y la gente nos cree, nuestros niños nos creen. Por lo tanto, lo que planteaba Mónica, ¿cierto?, en el sentido de la función que tenemos nosotros como, en este caso, asesores, supervisores, justamente es trabajar con los equipos, ¿ya? No tenemos recetas, ¿ya? Ante el conocimiento uno, la verdad que queda muy corto, ¿ya? Siempre hay algo, y siempre hay alguien que sabe más que uno. Entonces uno tiene que aprovechar eso, ¿ya? Y partir de la base de lo que tú puedes entregar es a partir de lo que tú has vivido, ¿ya? Pero no es lo único. Hay otras personas que pueden complementar más. Y así vamos formando, ¿cierto?, un conocimiento más integral. Sí, sin duda, y me gusta esa palabra que usan ambos de integrarse, ¿ya? Porque uno tiende a ver esto, yo leo el nombre y
me imagino que los colegios nos van a venir a supervisar, ya corran. Entonces, en cierta forma es bueno explicarle a la gente esto, que finalmente se crea una comunión, ya entre una sinergia, es el ideal, ya en todo esto, la educación para mejorar, de cierta forma, sí necesita ser nutrida con nuevas cosas, sí necesita ser corregida en muchas cosas, pero para eso estamos, ya para aprender uno a otro. Finalmente ese es el trabajo de la docencia, el poder apoyarnos, que ustedes más bien desde esta, cierto, ser cabecilla, como bien decía el profesor Luis, desde un equipo directivo del ministerio, poder mostrar este ejemplo de trabajo colaborativo, ya de que en conjunto, ¿cierto? Juntando, ¿cierto? Todas nuestras opiniones, viendo lo que está pasando, se puede mejorar. Ya, y esa es la función que yo creo que tenemos todos los agentes educacionales, mejorar todo lo que está pasando en nuestro país. Ya, así que bueno, me gustó mucho esa palabra de integrarse a. Bien, me gustaría saber un poquito, ya tomándome un poquito de su historia, ¿en qué momento decidieron, cierto, educar? ¿En qué momento se les pasó por la cabeza dedicarse a esto, cierto, tan bonito? ¿Y cómo les ha sorprendido también esta carrera, profesora Mónica? Bueno, antes decir que Luis, mi colega, él fue profesor mío en una capacitación en un curso de liderazgo de la Universidad de Concepción. Así es que también aprendí mucho de él. Bueno, la verdad es que yo tenía algo muy cercano, que es mi madre, profesora. Ella durante 42 años fue profesora y directora justamente de la villa de actual Liceo Santa Fe, y creo que ella fue la que realmente me motivó a seguir en esta senda de la educación, y me marcó bastante, porque yo sentí que ella vibraba con lo que hacía, con lo que entregaba a sus alumnos. Sobre todo, yo siempre he dicho, la educación, sobre todo en aquellos estudiantes que más lo requieren, porque es el único medio que tienen para romper o salir de este círculo muchas veces de la pobreza. Entonces, son oportunidades, y para mí ese compromiso era fundamental. Así es que yo creo que ella fue la que me marcó y decidí seguir, ¿cierto?, por el camino a la educación. Mire qué bonito, es una herencia, la mejor herencia que le puede haber dejado, ¿cierto? La mayoría de los profesores siguen o sea, tienen como referencia una persona, ya, y muchas veces son sus profesores, o aquí, como decía bien la profesora Mónica, su familia. En el caso del profesor Luis, ¿cómo es su historia para poder haber llegado a ser profesor? La verdad que estoy en la duda, no sé si tengo historia, pero parece que sí, ¿verdad? Yo soy oriundo de Talcahuano, de una población muy emblemática en Talcahuano, que es población Gaete, ¿verdad? Que está al lado de la población Libertad, que son poblaciones en la cual había muy vulnerables. Y teníamos dos escuelas, la escuela 17 y la escuela 14. 17 de hombres y 14 de mujeres. Y la verdad que yo en básica fui buen alumno, ¿ya? Fui bastante buen alumno. Aprendí a leer a temprana edad, y me recuerdo que mi profesora de primero básico, que estuvo conmigo me acompañó hasta cuarto básico, la señorita Olga de la Sierra, me invitó un día, siendo yo niño, a que le ayudara a tomar lectura a personas obreras que iban a estudiar en la noche a la escuela 17. Le ayudé mucho tiempo. Yo sin saber lo que estaba haciendo, era un niño, ¿ya? Posteriormente, en enseñanza media, fui un alumno mediocre, mal alumno, flojo, muy flojo, con muy poco puntaje para ingresar a la universidad. No me esforcé,
Y en realidad, no sé si no me esforcé o no tenía la motivación suficiente o de repente pensaba que no iba a poder estudiar. ¿Ya? Y quedé en la universidad, quedé en la carrera de educación básica sin saber lo que era, si me iba a gustar, no me iba a gustar, pero encontré personas que, que me abrieron, ¿cierto?, este camino de la educación, eh, profesoras tan lindas para mí, ¿cierto?, como la profesora Irma Lagos, que me imagino que ustedes, algunos, no sé si la conocen, ¿no?, o si está laborando todavía, la profesora Erna Toro, pero era Gonzalito, que en esa época, ¿cierto?, era el chofer del bus de la universidad, pero persona con la cual uno compartía. Yo egresé de la carrera de educación básica, nosotros ingresamos por un proceso especial, eran 5 años, y para poder ingresar a educación nos tomaban una prueba especial, ¿ya?, que era una prueba de inteligencia y una prueba de aptitudes. Me acuerdo que me hicieron delante de un piano cantar, ¿ya? Y obviamente que transpiraba rojo, amarillo, de todos los colores, porque no era lo mío, según yo. Egresé de la carrera de educación básica muy asustado, porque sentía que no sabía nada. Y comencé a trabajar en un liceo, que es el Liceo Santa Rita, que hoy día ya no existe, y creo que fue mi experiencia más linda que tuve, porque fueron mis propios alumnos quienes me enseñaron a ser profesor. ¿Ya? Yo no me atrevía a escribir en la pizarra porque tenía una letra horrible, horrible. ¿Ya? Y todavía la tengo. No ha cambiado mucho eso. Pero cuando miré esas caritas chiquititas, esos ojitos que te abrazaban, que te querían, que sentí una tremenda responsabilidad y yo dije, yo no les puedo fallar. Y como no sabía, me intenté juntarme con personas que sabían, dentro del mismo colegio. Y había un profesor, que actualmente es profesor del Liceo Bicentenario de Los Ángeles, sí, ojalá que me esté escuchando, Osvaldo Farfán. Osvaldo era profesor de lenguaje. Y yo lo que no sabía, a quién recurría era Osvaldo. Y con él planificaba, y él me decía, prepara este material, o con otros colegas. Estoy hablando en la década del 80. Y esa fue la motivación, ¿cierto?, por la cual yo después continué estudiando, porque creo que es una tremenda responsabilidad. Nosotros podemos dar la mano para que el niño, ¿cierto?, o el joven salga adelante, o lisillanamente lo podemos frustrar para toda la vida. ¿Ya? Eso. Qué bonito, profesor Luis, qué bonito que nos haya compartido esta historia, que finalmente a veces no es un... A ver, hay que vivirlo para hablarlo, ¿ya? Y se nota aquí de que fue a los leones sin saber lo que era y que finalmente se sorprendiera de este mundo de la docencia. Es un gran mensaje, sobre todo para los que están ahí con esa sensación de que están hechos para esto y no saben, ¿cierto?, si postular, no postular. Y en base a eso me gustaría que conversáramos. Vamos a ir a una sección ahora, pero antes les voy a dejar la pregunta al tiro para que lo piensen. Porque vivimos el día de ayer una paralización en la educación, ya a nivel educacional. Algo que para todos, algunos están, yo creo que la mayoría del profesorado está de acuerdo. Me imagino que ustedes están al tanto, ¿cierto?, de esa problemática. Me gustaría saber sus opiniones. Me gustaría saber desde su perspectiva, ¿cierto?, desde el ministerio, trabajando para el ministerio, ¿cómo ven esto? ¿Creen atingente resolver estas cosas? ¿Cómo proyectarían ustedes, ¿cierto?, si se lograran transformar estas cosas, cómo les gustaría que fueran? Me interesa, y yo creo que a muchos nos interesa escuchar sus opiniones. Así que antes de eso vamos a escuchar primero a Valeria Garcés, que vamos a invitarla a la sección de redes, a la sección, ¿cierto?, de comentarios,
Vamos a pedirle a Valeria que abra cámara y que se conecte con nosotros. Valeria. Hola Luis, muchas gracias. Bienvenidos a los invitados. Agradecerle su participación el día de hoy y la experiencia que nos están contando. En nuestro programa nos gusta tener variedad de invitados, así como de las diferentes especialidades, que también tengan diferentes papeles en la docencia y en todo lo que viven los profesores en el día a día. Así que en base a eso, quiero invitarlos, como siempre, a que nos sigan en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son nuestras redes sociales? Nuestras redes sociales son, en primer lugar, el fanpage de Yo Elegí Educar. En el fanpage van a encontrar todo lo que es material del programa, afiches, videos de los invitados, los capítulos. Compartimos también el capítulo que se está viendo en el momento. También pueden encontrar quiénes somos como equipo, algunos datos, a veces compartimos diferentes temáticas que nos piden los profesores. Por ejemplo, si es que ellos están haciendo una actividad con su curso o cualquier cosa, nosotros mientras sea relacionado con la educación vamos a estar ayudando, apoyando y compartiendo con ustedes. Por otro lado, tenemos el Instagram de Yo Elegí Educar. En el Instagram van a encontrar la misma información que en Facebook, pero en esta otra red social. ¿Ya? Se me cambió. Ahí. En el Instagram también nos encuentran como yoelegí.educar. Encuentran el mismo tipo de información y tanto en Instagram como en Facebook pueden contactarnos directamente enviándonos un mensaje diciendo, bueno, reaccionando. Nosotros también invitamos a la comunidad y a todos los profesores que se invitan semana a semana a que por favor compartan nuestros afiches, los profesores que son invitados, porque nosotros entre más personas llegamos, más podemos compartir con la gente. Ahora, por otro lado, el YouTube de Yo Elegí Educar, aquí está el canal de YouTube en donde encuentran los capítulos que quedan grabados y editados y guardados en el programa. Pueden ver que aquí están todos los capítulos que hemos tenido, incluso los capítulos especiales y otro tipo, así que cuando quieran ver un capítulo o recordar un momento, pueden ingresar al YouTube y ahí van a encontrar la información. Y finalmente tenemos el Twitter de Yo Elegí Educar. Aquí también encuentran la información del programa, solamente que en otra plataforma, y por este medio también se pueden comunicar con nosotros. Así que comentándole todas nuestras redes, los invito a que nos sigan en todas, o la que más sea cómoda para ustedes, la que más les guste, ustedes la pueden seguir y pueden estar al tanto de los capítulos que vienen, los invitados, cosas sobre nuestro programa, y pueden estar conectados con nosotros. Así que los invito, si conocen a alguien que les interesa el programa, que le hablen y que nos sigan. Ya saben que muchas veces no es necesario que nos vean en el momento online, si es así mejor, pero si no también pueden ver nuestros videos que quedan grabados. Hemos tenido no muchos comentarios el día de hoy, invitamos a que comenten, a que le hagan preguntas a los invitados, pero Jorge Cid llama a Alicia Asensio, por lo que veo, a que participe con nosotros. Paola Naya dice, un saludo a ambos profesores, tuve el gusto de desarrollar un proyecto con ambos y las redes a las cuales contribuyen en la provincia. Ruth Parra dice, felicitaciones a ambos docentes. Así que con eso me despido y los invito a todos ustedes a que nos sigan en todas las redes sociales, a que nos comenten y nos ayuden. Así que muchas gracias Luis y continuamos con el programa. Gracias, Valeria. Bien, con toda esa información, ¿cierto?, de las redes sociales que hoy en día son tan necesarias para todos, vamos a ver las respuestas de nuestros invitados con respecto, ¿cierto?, a esta movilización que el día de ayer hicieron, ¿cierto?, de parte del gremio de profesores. ¿Cómo ven ustedes esta panorámica? ¿Creen que hay que mejorar cosas, que hay que cambiar cosas? ¿Y cómo las proyectarían ustedes? Profesora Mónica. Bueno, primero contarte que yo, además de ser supervisora, soy dirigente gremial dentro a nivel provincial de nuestra asociación gremial que se llama Andime. Así es que comprendo muy bien cuando los gremios se organizan, ¿cierto?, para solicitar, en este caso, como lo está haciendo el Colegio de Profesores,
realmente aspectos que consideran que son muy justos y que a mí también me parece. El desarrollo profesional docente trajo con varias nuevas etapas, nuevas exigencias para todos los docentes. Y esto ha sido complejo. Y dentro de los petitorios, ¿cierto? Y que fue vetado, hay hartos aspectos que creo que son bastante discutibles y que deberían atenderse. Una problemática que enfrentan los docentes y que realmente llegan a un nivel de estrés es la evaluación docente. Dentro de los aspectos que se estaba pidiendo era justamente eximir de una u otra manera, ¿cierto?, a aquellos docentes que se encuentran en una etapa final de su carrera. Lo que yo encuentro, de mi opinión, bastante justo. Si uno hace un análisis, ¿qué profesión, después de haber pasado 4 o 5 años en la universidad, tiene que estarse evaluando permanentemente para validar su carrera funcionaria? Y eso creo que a cualquier persona estresa. Bueno, hay otros aspectos que tienen que ver con las vacaciones que muchas veces desde la mirada de afuera son muy criticadas, pero sin embargo el trabajo con estudiantes, con personas, es muy distinto a cualquier otro trabajo. La presión, el desgaste, la creatividad, que el profesor nunca tiene que perderla. Yo siempre he dicho, el profesor cuando pierda la creatividad, mejor se va para la casa, porque realmente el profesor día a día tiene que estarse reinventando, ver qué estrategia, qué metodología de enseñanza va a ser atractiva, innovadora para el estudiante, le va a generar motivación, porque cada vez el niño tiene muchas otras formas, ¿cierto?, de poder distraerse, y eso hace complejo los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y eso el profesor prácticamente es un desgaste muy grande, y muchas veces, vuelvo a insistir, no es comprendido por, digamos, por las personas que realizan otras funciones. Por lo tanto, bueno, hay muchos otros puntos por los cuales ayer se invitó a esta paralización docente, que yo solidarizo 100% con ellos. Hay profesores justamente que llevan años en situación de contrata y que también, por ejemplo, en el Código del Trabajo sabemos muy bien que ya el tercer contrato puede pasar a planta. Sin embargo, en los docentes, personas que forman parte, que es lo que hemos visto, que forman parte de los equipos directivos y técnicos y que están años a contrata cumpliendo una función enorme, lógico, igual que los docentes, pero que sin embargo pueden pasar 2, 3, 4 años y no pasan a planta. Yo creo que aquí hay muchos aspectos que debería regularizarse, como por ejemplo, yo soy de la idea que el ministerio, a través de un decreto, no a la buena de Dios, debería establecer muchas normas que en el fondo queda a criterio de los sostenedores. Sé que hay sostenedores que son muy comprometidos y que generan esto, pero por ejemplo, mira, para ser concreta, Luis, por ejemplo, en ninguna parte se estipula horas que debe tener de contrato un encargado de convivencia escolar. Se habla que debe tener horas, pero no se establece cuánto es esas horas, o cuántas horas debe tener un jefe técnico dependiendo de la cantidad de estudiantes. Hay sugerencias, pero no está por normativa. Entonces hay muchos aspectos que hay que ir regularizando porque nos encontramos con establecimientos grandes que tienen profesores encargados, por ejemplo, de convivencia escolar, que es un tema hoy día sumamente relevante en este tiempo de pandemia, donde se ha trabajado enormemente en el aspecto socioemocional, no solo con los estudiantes, sino con la familia, y ahí quien ha liderado muchas veces dentro de este equipo de la comunidad escolar han sido los encargados de convivencia escolar. Pero, sin embargo, tenemos establecimientos que
convivencia escolar tienen 4 horas de disponibilidad, como tenemos otras que tienen 30 o 44 horas. Entonces, eso es realmente incierto para lo que significa una organización seria dentro de un establecimiento. Así es que mi opinión, muy resumidamente, porque son muchos los aspectos, ¿cierto?, que fueron vetados, solidarizo plenamente con el petitorio del Colegio de Profesores. Sin duda alguna, ¿cierto? Hay muchas cosas que mejorar. Estas son unas aristas, yo creo que fundamentales para entender el concepto de la educación. ¿Ya? Y yo creo que a lo mejor está sistematizándose mucho, ¿ya? Mucho más de lo que debería ser la educación. Ya creo que estamos pidiendo cosas después, esta es una opinión personal, cosas después y no antes de. Ya, yo creo que hay que preparar bien a los profesores, hay que capacitarlos bien, hay que entregarles recursos, hay que ver estas normativas, ¿cierto? Hay que ordenar finalmente el juego de piezas antes de empezarlo a jugar. Ya cuando ya se evalúa, ¿cierto? Cuando ya el juego empieza, como lo hacen los profesores, empiezan su vida laboral, ¿cierto? Es una presión enorme el estar, ¿cierto?, atento a un sistema evaluativo en donde, sin duda alguna, no mide tampoco todas las habilidades del profesor. Al contrario, yo creo que se disfraza muchas veces la evaluación para que salga bien, ¿ya? Y para cumplir, ¿cierto?, con el trámite. Ahora, el profesor Luis Romero, ¿qué opina usted al respecto? El micrófono de nuevo. Ahora sí, no se preocupe. Bueno, esta no es una mirada ministerial, es una mirada personal. Yo comparto 100% el petitorio, ¿cierto?, del Colegio de Profesores. No tengo duda en ello. ¿Ya? Yo creo que en la medida que se mejoren y se generen otras condiciones para que el docente esté tranquilo y pueda desarrollar su labor docente en forma adecuada, tenemos que intentar como sociedad colocar esta profesión en el lugar que se merece. ¿Ya? Muchas veces emitimos juicios que están totalmente ajenos a la realidad. Los profesores trabajan mucho. A mí me da una pena enorme cuando de repente a través de las redes sociales, de la prensa escrita, alguien indica, por ejemplo, dice, si los profesores no hacen nada, son unos flojos. Y la verdad que da pena escucharlo. Da pena escuchar eso. Porque no conocen la realidad y lo que significa ser maestro. En el caso de las profesoras damas, el trabajo, ¿cierto?, de la escuela termina en la casa y hasta alta hora de la noche. En el caso de nosotros lo mismo, todos. ¿Ya? Por lo tanto, hoy día necesitamos colocar el rol del profesor, el rol docente, en el sitial que se merece dentro de esta sociedad cambiante. Creo que falta mucho todavía por conseguir. ¿Ya? Yo tuve la suerte de ganarme una beca, estuve en la Universidad de Oregon, y justo cuando me tocó estar, había una reforma educacional en marcha en el Estado. Y los profesores en esa época, sobre todo los equipos directivos, reclamaban porque le daban un tiempo al equipo para cumplir con los proyectos educativos, ¿cierto?, que ellos mismos, ¿cierto?, o el Estado, ¿cierto?, le colocaba. Por lo tanto, había una movilidad pero increíble de equipos directivos y ellos le llamaban el vuelo del pavo. ¿Ya? Es decir, no habían equipos directivos que duraran, suponte, 10 años, sino que eran muy dinámicos, había una rotación
importante. Pero ¿cuál es la sutil diferencia? La sutil diferencia era que estos colegios, primero, funcionan con muchos recursos. La universidad no está fuera de los establecimientos educacionales, está dentro de los establecimientos educacionales. Hay mucha investigación educativa. Mucha investigación educativa. ¿Ya? Observemos lo que pasa en nuestros colegios. Hoy día los profesores, y antes era peor. En mi época, en la época, ¿cierto?, de los más viejos, el perfeccionarse significaba gastar los pocos recursos, ¿cierto?, que tú ganabas en un mes, porque todo había que pagarlo. ¿Cuáles fueron los grandes logros, o el gran logro, ¿cierto?, de los profesores de Chile, ¿cierto?, es, primero, haber tenido o tener un estatuto docente que les permitió mejorar condiciones laborales, condiciones salariales, y también condiciones de trabajo. Pero como muy bien, ¿cierto?, lo dice Mónica, hoy día una comuna es distinta a otra. Una administración es diferente a otra. ¿Ya? Se me hace muy difícil entender, por ejemplo, que todavía tengamos un porcentaje de profesores que hoy día está a contrata. Que son profesores que en cualquier momento pierden su trabajo. Y hoy día hay comunas en las cuales está sucediendo eso, sobre todo en esta época, cuando los sostenedores comienzan a trabajar en sus planes de desarrollo comunal, en los PADEM, comienzan, ¿cierto?, a fraguarse, ¿cierto?, todo este movimiento. ¿Por qué razón? Porque muchas veces los recursos a los sostenedores tampoco le alcanzan. ¿Ya? Entonces, creo que lo que el Colegio de Profesores solicitó el día de ayer al gobierno es un petitorio que, de mi punto de vista, es necesario que se le dé una respuesta positiva. Y lo último, como para agregar algo dentro de la presentación que hizo, si no me equivoco, no sé si Valeria o Camila, el verdadero día del maestro se celebraba el día 11 de septiembre. No sé si lo sabían. El día 11 de septiembre, en el gobierno de don Juan Antonio Ríos, se instaura, ¿cierto?, el Día del Maestro en conmemoración al fallecimiento ¿de quién? De Domingo Faustino Sarmiento, que eso fue un gran profesor argentino, que fue quien creó la primera escuela normal en Chile y la primera escuela normal en Latinoamérica. Y hay dos conceptos que él utiliza, ¿ya? Uno, que son conceptos revolucionarios en su época, ¿ya? Recuerda que estamos hablando en el año 1943, y es el concepto de libertad y el concepto de progreso. Y hoy día, si ustedes que están estudiando, ¿cierto?, ciencias, el currículum, ¿cierto?, cada día, ¿cierto?, se necesita tener un currículum mucho más abierto, ¿ya? Un currículum mucho más dinámico, donde el alumno, el futuro profesor o el profesor, tenga la capacidad de tener libertad, ¿ya?, y tenga la capacidad también de generar ese progreso personal que va a permitir a otro crecer. ¿Ya? Yo creo que es importante conocer también esto otro, ¿ya? Sin duda alguna quedan muchas cosas por cumplir siempre. Ya yo creo que hay una tarea por parte de los profesores enorme
el impacto en la sociedad enorme, y como bien dicen los dos, hay que colocar en un buen puesto esta profesión. Y eso es, cierto, eso muchas veces tiene un costo. Veíamos un comentario y tenemos un comentario que lo voy a leer al tiro. Dice, bien, si bien estoy de acuerdo con las peticiones del Colegio de Profesores, creo que los profesores deberíamos realizar nuestras demandas sin que eso afecte a los alumnos, que en su gran mayoría son muy vulnerables. Mónica Torres. Sixto Martínez. En la actualidad, ¿los profesores tienen la opción de capacitarse dentro de su jornada? ¿A qué responden ustedes? Me voy a tomar de la primera pregunta, que es muy interesante. Efectivamente, los paros no es lo mejor, ¿ya? Tiene severas secuelas y, como bien lo dice, los más afectados son los estudiantes y principalmente los más vulnerables, teniendo presente que el sistema municipal es el que atiende a los niños más vulnerables de nuestro país. Y esto ha llevado también a una crisis dentro del sistema público. Hoy día el sistema particular subvencionado a nivel nacional, estoy hablando, tiene más del 60% de estudiantes y solamente el 30 y tantos por ciento está en la educación municipal. Y esto justamente es un efecto porque ¿qué es lo que buscan los papás? Establecimientos que tengan un trabajo permanente, sistemático en el tiempo, ¿ya? Y esto ha tenido el costo en el sistema municipal. Lamentablemente, por eso digo yo, es lamentable porque las autoridades, y esto lo estoy diciendo como, no como supervisora, sino como dirigente gremial, las autoridades deberían, en el fondo, antes de que se llegue a paro, establecer canales de comunicación y de acuerdo. Creo que eso es lo fundamental para llegar a soluciones y no seguir dañando un sector que realmente se ha visto muy afectado. Entonces, creo que un dato para pensar, pero eso no quiere decir que también los profesores busquen o luchen por lo que se merece. Así es que es como un antecedente que quería dar. Gracias, profesora Mónica. Profesor Luis, si nos pudiera responder la pregunta del profesor Sixto Martínez. Dice, en la actualidad, ¿los profesores tienen la opción de capacitarse dentro de su jornada? Mira, eso depende de la realidad de cada establecimiento, ¿ya? Depende de la forma como planifiquen, ¿cierto?, su vida institucional. Yo conozco muchos establecimientos, ¿ya? Muchos establecimientos que suponte han eliminado los consejos de profesores. O sea, todos los consejos de profesores administrativos son medio fome, donde hay lectura de acta, de repente cosas que no tienen mucha utilidad desde el punto de vista, ¿cierto?, de lo que es la optimización de la organización, y lo han transformado, ¿cierto?, en consejos de apoyo técnico, donde prevalece, por ejemplo, el autoperfeccionamiento, aprovechando las competencias y las habilidades que están ahí mismo, ¿ya? Generalmente cuando uno llega como supervisor a un colegio, ¿ya? Muchos establecimientos tienen mucha expectativa en lo que tú puedas entregar, ¿ya? Y la verdad que uno le expresa, oye, dice, pero si no, si las competencias están en ustedes, ¿ya? Hoy día los profesores y en los colegios hay mucha competencia instalada, ¿ya? Por lo tanto, hay establecimientos, y hay muchos establecimientos que hoy día trabajan, ¿cierto?, el autoperfeccionamiento, y obviamente también existen otros mecanismos, que es a través de la SEP, ¿ya?, de la Subvención Escolar Preferencial, a través de sus planes de mejoramiento educativo, donde los establecimientos tienen la posibilidad de generar perfeccionamiento para efecto de dar solución a alguna debilidad que ellos tengan como institución. Eso está.
Solamente para complementar algo, Luis, efectivamente, hoy día lo que se busca es que dentro de los establecimientos se conformen comunidades de aprendizaje, donde los docentes se potencien, generen autoperfeccionamiento y a través de este trabajo colaborativo, ¿cierto?, puedan ir fortaleciendo sus prácticas. Hay algo importante, que también lo dijo anteriormente Luis, era que antes nosotros teníamos que nosotros financiarnos nuestro perfeccionamiento, hasta el más mínimo, ¿cierto?, salía de nuestro bolsillo. Teniendo claro, fíjense, también es bueno hacer un poco de historia. Justamente de vuelta de la democracia, ahí se logró elaborar, ¿cierto?, un estatuto docente, porque se había perdido los beneficios. Y no sé si te recuerdas, Luis, antes del estatuto docente, los profesores, yo profesora, éramos pagados en el colegio particular subvencionado por el Código del Trabajo, y nuestra remuneración era el sueldo mínimo como cualquier trabajador. Entonces, se crea el estatuto docente y ahí hay un reconocimiento de nuestra profesión. Creo que eso fue un avance, bueno, y así ha ido evolucionando después con la carrera docente, pero a lo que quiero llegar es que existen recursos, es verdad, no siempre es suficiente, pero hoy día los establecimientos cuentan con la subvención escolar preferencial, cuentan con PIE, que son recursos que pueden, digamos, destinarlo a capacitación docente. Y eso es súper importante, ¿ya? Porque en el fondo es una oportunidad que se le puede dar a los equipos de cada establecimiento para poder ir definiendo sus cursos en relación a sus propias necesidades, ¿ya? Entonces, ese es una ventaja, vuelvo a insistir, no es suficiente, siempre cuando uno quiere perfeccionarse se hace poco el recurso, pero es una opción que hoy día y que no todos utilizan en este ítem que es capacitación docente. Qué bueno los temas que tocamos el día de hoy, porque son temas, yo creo que fundamentales para todo el cuerpo educativo, ya, y yo creo que para muchas personas también. Muchas de las preguntas se basan en esto, en cómo un colegio puede mejorar, en cómo las condiciones, ¿cierto?, de los profesores pueden ir mejorando dentro, ¿cierto?, del clima laboral, dentro de esta exigencia, ¿cierto?, que tienen los cuerpos educativos, por obvias razones. Sabemos que los profesores están expuestos a grandes tareas también, y se necesitan grandes capacitaciones también. Me gusta que exista este optimismo por querer mejorar esta profesión, porque se merece ser mejorada. Le agradezco a los dos el que hoy día hayan compartido con nosotros sus conocimientos, ¿cierto? De seguro hay muchos que el día de hoy estamos felices de haberlos escuchado, porque sin duda uno va aprendiendo este mundo. Y le agradecemos porque ya estamos llegando al final del programa, incluso nos pasamos un poquitito, pero bueno. Muy buena la conversación, la queremos agradecer a ambos por su tiempo, por su disposición. Sabemos muy bien que deben estar igual topados en trabajo, pero sin duda estos espacios nos sirven, y sirven también para colocar a los profesores y a la educación en una buena posición. Así que para seguir contribuyendo a eso, le agradecemos y queremos despedirnos con una frase de nuestro programa, la cual va a ser grabada al momento que ustedes la digan, ¿cierto? Que es la siguiente. Ya cada uno lo va a decir por separado. En el caso, por ejemplo, del profesor Luis, va a decir: yo, Luis, elegí educar. ¿Y tú te animas? Y la profesora Mónica va a decir: yo, Mónica, elegí educar. ¿Y tú te animas? Va a decir la misma frase, ¿ya? Así que eso va a quedar grabadito. Vamos a partir con el profesor Luis. Bueno, yo elegí educar. ¿Y tú te animas? Muchas gracias, profesor Luis. Profesora Mónica. Yo, Mónica, elegí educar. ¿Y tú te animas? Eso, muchísimas gracias. Gracias a los dos por hoy día acompañarnos. Y le queremos agradecer a la audiencia por también acompañarnos cada jueves. Los dejamos invitados para que el próximo jueves nos encontremos con nuevos invitados en un nuevo programa de Yo Elegí Educar. Nos vemos. Gracias.
Yo elegí educar.